de lo que es la programación lineal. Hemos visto en la parte práctica todo el proceso que sigue desde lo que es la identificación de variables, a lo que es la identificación de la función objetivo. Posteriormente hemos aprendido a lo que es la fijación de las restricciones, tanto en las ecuaciones como en las inecuaciones. Luego hemos aprendido a hallar los puntos de corte. Luego hemos visto lo que es la solución a través de lo que es la solución gráfica y también a través de lo que es el cálculo de la solución en términos cuantitativos o en términos de valores. Entonces, a partir de ahí, ya tenemos una idea cómo lo que hemos hablado en teoría se cumple también en lo que es en la práctica, ese objetivo que se plantea, la obtención, en este caso, o la optimización de resultados. La optimización de resultados ya sea maximizando o minimizando. Minimizando cuando se nos plantea un problema, cuando tengamos que buscar, en este caso, para erogar gastos, para pagar algunos gastos, entonces ya sean de comercialización, ya sea de producción o de transporte. Y cuando hemos hablado de maximización, hemos también hablado de resultados, en este caso, la optimización de resultados, para buscar a ver hasta cuánto podemos lograr como máximo, por ejemplo, los ingresos, en este caso los beneficios, y así sucesivamente. Muy bien, una vez habiendo hemos demostrado en la parte práctica, ahora entramos a lo que es la parte complementaria de lo que es el comercio exterior, en este caso lo que es la planeación dentro de lo que es el comercio exterior, agregada como un modelo de programación lineal. O cómo la programación lineal nos va a ir coadyuvando dentro de lo que es la planeación. Que desde luego ya hemos visto en la parte práctica cómo se resuelve, entonces dentro de lo que es la planeación, cómo tomamos en cuenta esos resultados. Decimos que la planeación es una función administrativa, aunque hay veces que se pasa por alto, es una gran arma que reduce la incertidumbre, genera eficiencia, compromiso y satisfacción. Sabemos muy bien que en el proceso administrativo conocemos 5 elementos fundamentales, ¿no es cierto? La planeación, organización, dirección, integración y control, que eso en la materia de administración general han podido ver. A partir de ahí, entonces, el primer elemento que es la planeación, y dentro de lo que es la planeación, el primer subelemento es importante lo que es la fijación del objetivo. Y a partir de ahí, cuando hablamos de lo que es la programación lineal, aplicando a una planeación del comercio exterior, primero va a ser siempre también la fijación, en este caso, de nuestra función objetivo. Si es, en este caso, basado en lo que es el resultado o en la optimización de resultados, y a partir de ahí podemos decir que si es minimización o maximización. La planeación dentro de una organización consiste en determinar los objetivos y elegir cursos de acción convenientes para el logro de esos objetivos. La estrategia es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las organizaciones buscando alcanzar objetivos y metas planteadas que pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, así, cuando hablamos de lo que es la planeación en el comercio exterior, entonces vamos a estar hablando siempre de esa técnica que vamos a ir empleando desde actividades cotidianas hasta grandes planes de acción en las organizaciones. Y a partir de ahí vamos a tomar como herramienta que van a ir acompañando dentro de lo que es la ejecución de su aplicación en el comercio exterior. Entonces, a partir de ahí, dentro de lo que es la planeación, nuestra fijación de función objetivo va a ser siempre importante. Entonces, a partir de ahí, podemos ir mencionando que se va a ir presentando un proceso de lo que es la planeación. La planeación, para llevarse a cabo dentro de lo que es el comercio, se va a ir realizando a través de un proceso.
Y este proceso va a estar dividido en los siguientes pasos o etapas. Primero, determinar los objetivos de la organización. Mencionábamos, ¿no es cierto?, de que en el elemento planeación dentro del proceso administrativo, el primer subelemento que tenemos que escoger es el objetivo en este caso. Y en cualquier plan o proyecto, al fijar un plan, un proyecto, en este caso de comercio exterior, ya sea de importaciones o exportaciones, lo primero que vamos a fijar va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo al tratar de hablar de lo que son las importaciones y las exportaciones. Visualizar escenarios futuros posibles asignando posibilidades que puedan ser subjetivas a cada uno de estos escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir viendo en forma anticipada escenarios futuros posibles, asignando a ciertas probabilidades. Si determinamos nuestro objetivo, por ejemplo, el de importar materia prima, o si no, en este caso, mercaderías, por decir, celulares desde la China, nuestro objetivo, visualizar nuestros escenarios futuros, cuáles serían nuestros mercados. Sucre, Potosí, Cochabamba tal vez, Tarija, asignando todas las probabilidades a ver cuánto podemos vender. O cuando empezamos a hablar de exportaciones. Nuestro objetivo es exportar soya, por decir, a España. Empezamos a visualizar nuestros escenarios futuros posibles, exactamente en qué parte vamos a ir entregando. Es muy probable de que no entreguemos en los capitales mismos, pero sí en uno de esos estados, como podría ser, por ejemplo, si es en Barcelona, si es en Madrid, y si es en Cataluña, en fin. Entonces, así de esa forma, primero determinamos nuestros objetivos y luego visualizamos los escenarios. Finalmente, para buscar cursos de acción posibles o más apropiados teniendo en cuenta los escenarios futuros posibles, probables. Si nosotros hemos fijado en nuestro objetivo, visualizamos nuestros escenarios, entonces no nos queda otra cosa que ir fijando ya los cursos posibles de acción, cómo vamos a desenvolvernos si nosotros importamos, por ejemplo, celulares o importamos algún otro producto de afuera a nuestros mercados. A ver, ¿cómo vamos a vender? ¿Seremos vendedores minoristas, distribuidores, agentes o representantes de distribuciones? A partir de ahí vamos a ir creando ciertos cursos de acción posibles o los más apropiados para poder desenvolvernos dentro de nuestro mercado. De igual forma, de aquí, si exportamos a Perú, a Lima, a Cusco o demás departamentos por allá o provincias que se llaman allá, ¿cómo manejamos? ¿Va a ser algún representante de allá o nosotros mismos vamos a abrir nuestra representación? ¿Vamos a hacer a nivel mayorista nomás para que los intermediarios también ahí estén presentes y los detallistas? Entonces a eso vamos a llamar buscar cursos de acción posibles los más apropiados, teniendo en cuenta escenarios futuros que en este caso que sean probables o posibles. Entonces así se va a ir encarando lo que son los procesos de planeación. Primero determinando siempre los objetivos, luego visualizando nuestros escenarios futuros, cómo vamos a ir desenvolvernos y posteriormente buscar ciertos cursos de acción. ¿Cómo vamos a ir encarando? ¿Cómo vamos a realmente nosotros como empresarios vender ese nuestro producto? Entonces a partir de ahí, ¿cómo vamos a hacer llegar a nuestros clientes? Muy bien, una vez habiendo visto lo que son los procesos, vamos a ver lo que es finalmente la clasificación de las herramientas de planeación dentro de lo que es el comercio exterior. Esta división se realiza en función a lo que cada una de ellas, en este caso, va a ir desenvolviéndose. Entonces, esa división lo realizamos en función a que cada una de ellas evalúa. Va a ir calificando, va a ir conformando. Y hay uno de los primeros
se presenta que sería el análisis del entorno. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de lo que es el análisis del entorno, estamos realizando de que nosotros, cuando vayamos a traer de afuera o vayamos a llevar afuera nuestras mercaderías dentro de lo que es el comercio exterior, tenemos que ir analizando nuestra situación del entorno, viendo muy bien lo que son los factores externos y los factores internos. Y cuando hablamos de los factores externos, estamos hablando de las oportunidades y las amenazas que vienen desde afuera hacia adentro a nuestra organización o a nuestra empresa. Y cuando hablamos de factores internos, estamos hablando de nuestras fuerzas o fortalezas y debilidades que nosotros tenemos. Entonces, a partir de ahí, para poder encarar dentro de lo que es una importación o exportación y disponer nuestros mercados, tenemos que ir analizando nuestro análisis del entorno. A través, cuando hablo de factores externos y internos, lo único que estoy hablando es de lo que es la técnica FODA. Luego entramos a lo que es el análisis del competidor. Cuando hablamos de lo que es el análisis del competidor, entonces estamos hablando de lo que es en este caso cómo se va a ir encarando, cómo se va a ir manejando todo lo que es en este caso o la competencia. Cuando hablamos desde el competidor, estamos hablando que vamos a ir identificando quiénes son los competidores, qué hacen y cómo se van a presentar sus acciones, cómo nos van a ir afectando el enfoque o al enfoque de lo que es la organización. Entonces vamos a ir viendo, si nosotros vamos a ir llevando, por ejemplo, un producto, puede ser de que un producto similar de otra industria también esté ahí presente. Entonces, ¿cómo vamos a saber encarar al competidor? Y a partir de ahí vamos a ir analizando seguramente sus precios, sus costos que tiene el competidor. Y muchas veces se suele presentar inclusive con el mismo tipo de producto. Por ejemplo, supongamos que nosotros somos exportadores de leche, de Bebelac o Plebobrand. Ahora parece que ya no hay Plebobrand, hay algo por ahí, Bebelac, parece que si mal no recuerdo. Pero frente a eso puede aparecer el competidor con Nido o con Clean, y puede ser de que el competidor ofrezca a costo más barato. A partir de ahí nosotros tenemos que ir analizando, tenemos que ir viendo, tenemos que ir estudiando al competidor. De igual forma, cuando nosotros exportemos nuestros productos, allá como está, es conocido nuestro producto, tiene competencia, hay productos similares a nuestro producto, todo eso se tiene que ir analizando. El escenario. De igual forma, el escenario va a ser el punto de vista consistente de lo que probablemente sucede en el futuro. Va a ser en el medio donde nosotros nos hemos de desenvolver. Si exportamos, vemos el mercado de Sucre, por decir, o de Cochabamba, es muy competitivo. Llevamos a Sucre, en Sucre no hay mucho, entonces ahí sí vendemos, en Tarija sí vendemos, en Potosí sí vendemos. Vamos a ir fijando escenarios. De igual forma, en sentido contrario, cuando nosotros exportamos nuestro producto. Otro, pronósticos. Cuando hablamos de pronósticos, estamos hablando de predicciones o de resultados futuros, que dos de las predicciones más comunes van a ser los ingresos futuros y los tecnológicos. Y a partir de ahí, cuando hablamos de pronósticos, reiteramos, estamos hablando de ciertas predicciones. ¿Cómo nos va a ir en este caso en el futuro? Nos estamos adelantando. Cuando hablamos de ingresos, es la predicción general de los ingresos futuros. ¿Cuánto vamos a vender? ¿A cuánto va a llegar? Cuando hablamos de pronósticos no es otra cosa. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de presupuestos de ingresos. Es la predicción general de los ingresos futuros. Y cuando hablamos de presupuestos, en este caso, estamos hablando concretamente de presupuestos de ventas. Entonces, ¿cómo va a ir involucrando la proyección de nuestras ventas generada a partir de los datos históricos?
nuestros datos históricos de las anteriores gestiones, cuánto ya hemos vendido y ahora cuánto pensamos vender. Entonces no es otra cosa que estamos haciendo un presupuesto de ventas, que eso sería el pronóstico de ingresos. Pronósticos tecnológicos. Busca anticipar los cambios en la tecnología y el marco temporal en el cual las nuevas tecnologías pueden convertirse en realidades económicas. Entonces, a partir de ahí, cuando hablamos de tecnológicos, igual también estamos pronosticando a ver cómo va a estar la tecnología de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, porque no hay que olvidarnos que la tecnología no está durmiéndose, si vale el término, sino día que va innovándose tu computadora que no has utilizado este año, de aquí a 3 4 años vas a ver, ya va a ser obsoleto, o tu celular, ¿no es cierto? Entonces se tiene que ir fijando también, se tiene que ir pronosticando la parte tecnológica. Si voy a comprar un horno industrial, por ejemplo, más o menos qué tiempo me va a durar, cómo, si voy a poder conseguir nomás lo que son los repuestos o no, o es que de aquí a 5 años ya no va a haber. A partir de ahí también puedo hablar de pronósticos cuantitativos. Cuando hablo de pronósticos cuantitativos, estoy hablando de esa aplicación en un conjunto de reglas matemáticas a una serie de datos para predecir datos futuros. Cuando hablamos de presupuestos, por ejemplo, en términos cuantitativos, estamos descifrando, estamos pronosticando cuánto de ingreso vamos a tener y cuánto de eso vamos a gastar en términos cuantitativos. Y en términos cualitativos, los pronósticos serían la utilización del juicio y las opiniones de conocedores. En este caso, entonces, las experiencias van a servir de mucho. Finalmente, para poder aplicar dentro de lo que es el comercio exterior, se necesitan varios tipos de herramientas. Entre ellos, lo que ya hemos definido, lo que ya hemos demostrado en la práctica, lo que es programación lineal. Análisis FODA, que vamos a ir viendo, teoría de la probabilidad, diagramas de flujo, diagramas de Gantt, redes de PERT, CPM, árboles de decisión y otros. Entonces, así vamos a ir encarando que para cada uno de estos, fuera de estos también falta todavía para lo que es otras herramientas que vamos a ir viendo, pero al final siempre va a ir relacionándose con lo que es la programación lineal. O sea, la base ya hemos visto, a partir de ahí vamos a ir viendo lo que son los diagramas de flujo, diagramas de redes, los árboles de decisiones, las programaciones EOQ, y en fin, así sucesivamente vamos a ir viendo el resto de las herramientas que ahora estamos adelantando solamente. Entonces, así hemos concluido nuestro tema. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, en vista de que no hay ninguna pregunta, antes de que se retiren, quiero dejarles bien claro. Uno, que ya tenemos 2 temas avanzados, ya hemos visto algo de práctica, hay que estar atento nomás a la plataforma, cualquier rato, cualquier instructivo va a salir para tener lo que es las prácticas sobre los 10 puntos. Y vamos a ir preparando ya los 25 puntos. Cuando hablamos de gabinete, vamos a estar hablando de lo que es una prueba de tipo 100% práctico, y el otro, los 25% va a ser teoría razonable y algo de práctica también, que eso sería el parcial. Entonces, a partir de ahí y en base a eso vamos a tomar muy en cuenta, entonces, la otra semana ya hay que estar muy de cerca siguiendo a lo que es la plataforma, por un lado. Por otro lado, me han estado preguntando en este curso, en el otro curso, cómo los videos, cómo está subiendo. Lamentablemente, según informes, el año pasado apenas llegamos hemos pasado en algo los 20.000 usuarios en eCampus, pero lamentablemente este año ya se ha pasado los 50.000. Por tanto, nuestra capacidad recepción de los archivos nos han bajado de 40 megas a 20 megas. Entonces, es por esa razón de que directamente ya no podemos subir nuestros videos. Entonces estoy subiendo a través de Google Drive o a través de la nube. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Entrando también con Google Drive, abrir y bajarse a sus celulares o a sus equipos, y a partir de ahí para que puedan estudiar. Entonces, muchos dicen, bueno, necesitamos o nos pide siempre lo que es el link. Está en la base de arriba de cada tema, el link que sale en el mismo Google Drive. Entonces de ahí van a poder copiar fácilmente. Entonces,
Eso más quería aclararles. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, en vista de que no hay ninguna pregunta, vamos a quedar ahí, jóvenes, señoritas. Se les agradece por su presencia. Hasta luego, hasta la próxima clase. Que les vaya bien, cuídense siempre. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen.